Buenos días. Como lo comenté la semana pasada, vamos a hacer un cambio en el tema. Seguimos estudiando bajo el tema para la gloria de Dios. La semana pasada terminamos de estudiar el tema de vocación y cuál es el trabajo ideal para glorificar a Dios, ¿verdad? Glorificar más a Dios. En todo debemos glorificar a Dios, pero como estudiamos, cuando trabajamos usando nuestras habilidades motivadas, cuando tomamos en cuenta el llamado externo, o sea, la necesidad latente que nos rodea, cuando nos aseguramos que nuestro trabajo está en armonía con la voluntad receptiva de Dios y mejor aún la voluntad de disposición y consideramos las consecuencias que el trabajo tendrá sobre nuestras vidas y sobre los nuestros, entonces vamos a glorificar más a Dios. Nunca debemos de olvidar que no trabajamos por dinero. Nuestra motivación no es ganar dinero. El trabajo es el medio por el cual glorificamos a Dios y Dios usa el trabajo como medio para proveer nuestro sustento. Porque si tu propósito es ganar más dinero, vimos la frase de Spurgeon, si el que le sirve a Dios por dinero va a estar dispuesto a trabajar para el diablo por un mejor salario. Entonces nuestra motivación no es cómo ganamos más dinero, aunque ganar más dinero no es nada malo en sí mismo. Más bien es cómo glorificamos más a Dios en el trabajo. Y Dios, que tiene control de todo, determina si ganamos más dinero o no. Pero hay muchas cosas que seguir analizando en cuanto a ese tema. Porque en la cultura en la que vivimos, y sobre todo los que ya tenemos años en el contexto cristiano, aunque haya sido en doctrina sana, porque también en una doctrina equivocada se toca el tema de la autoridad y la sujeción de parte de los cristianos. Y en carne propia, cuando esos temas no están muy claros por parte del que los enseña y por parte del que trata de entender lo que le están enseñando, nos desviamos hacia excesos. Excesos que no glorifican a Dios. A pesar de que estés trabajando en aquello que más te motiva, a pesar de que le eches todas las ganas, cometemos errores que manchan toda la obra que estamos haciendo para Dios y debemos tener mucho cuidado en ese tipo de circunstancias. Por eso, a partir del día de hoy vamos a continuar sobre el tema de cómo glorificar a Dios en el trabajo, pero desde la perspectiva de la autoridad. Cuando hablamos de la autoridad, hay dos caras. O estás como subordinado porque tienes autoridad sobre ti, o estás como líder que tiene subordinados. Todos estamos bajo autoridad en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Desde que entras a un banco, estás bajo autoridad. Aquí en México, no sé en otros países, aquí en México no puedes entrar con sombrero ni con gorra, con nada que te estorbe la grabación del rostro, ¿verdad? Las cámaras están grabando de arriba a abajo. Si tú te pones algo que bloquee que tu rostro sea bien captado, te van a pedir que te lo quites. Oye, pero ando bien despeinado. Ni modo. Es que no me bañé, por eso me puse la gorra. Ni modo. Va a ir el guardia y te va a pedir que te quites lo que tengas en la cabeza. Tampoco puedes entrar con lentes oscuros por la misma razón. No debes portar nada que haga difícil que tu rostro quede grabado. Y si estoy con un teléfono celular que también tapa parte de mi rostro, tampoco te van a dejar. Entonces entras a un banco y estás sujeto a las autoridades de ese banco. En primera instancia, con el guardia que está buscando que esas medidas se respeten. Cuando vas a la escuela, ahí están los maestros. Están lo que llamamos los prefectos, ¿verdad? Los que están cuidando que los alumnos no anden fuera. Depende del grado de estudios donde estés, ¿verdad? Pero estás bajo autoridad. Cuando vas al trabajo, también. Todos estamos bajo autoridad en muchas partes en las que nos movemos. Y en última instancia, todos estamos bajo la autoridad de Dios. Entonces, nadie se escapa de ese tema, pero lo vamos a enfocar al trabajo. Porque si vemos las dos caras de la autoridad, cuando te toca estar bajo el liderazgo de alguien en la empresa, tienes ciertas responsabilidades. Cuando se te da autoridad y tú tienes un equipo de subordinados a tu cargo, además de las responsabilidades que tienes de estar bajo autoridad, se te agregan nuevas a la hora que tú vas a ejercer autoridad. Y en mi experiencia,
porque yo lo viví con mucha confusión y también conozco a muchas personas que ya tienen un prejuicio de lo que los cristianos deben de ser o cómo deben de hacer las cosas. Hay una desviación en cuanto a la escritura en el tema de la sujeción a las autoridades, al grado que contradecimos otras partes de la escritura que no deberíamos de pasar por alto. Entonces, dado que Dios nos ordena en la escritura someternos a las autoridades, necesitamos estudiar este tema. Si no tenemos en orden estas doctrinas, nos vamos a meter en serios problemas a pesar de que estés usando tus habilidades motivadas. A pesar de que estás de acuerdo a la voluntad preceptiva de Dios hasta donde tú lo puedes ver, a pesar de que estés haciendo algo que agrada a Dios, como tratar de luchar contra el hambre, contra la pobreza, contra el dolor, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos adentrarnos y lo vamos a ver en dos partes separadas. Primero vamos a empezar con lo que aplica para todos, porque yo sé que no todos tienen autoridad en su trabajo, ¿verdad? Pero todos tenemos una autoridad sobre nosotros en el trabajo. Vamos a empezar por ahí, desde el punto de vista de la subordinación, desde la perspectiva bíblica. Por eso, esta serie que vamos a estar viendo, subserie, es Vivir bajo autoridad, así se llama, Vivir bajo autoridad. Y es la parte 1 la que vamos a ver el día de hoy. Así que nos vamos a ir a los fundamentos bíblicos sobre el por qué debemos vivir bajo autoridad, lo que eso significa y la explicación, porque la Biblia nos manda explícitamente, claramente que debes someterte a las autoridades y nos explica cuál es el objetivo de hacerlo y nos explica por qué debemos hacerlo. Y de hecho, si tomamos en cuenta el centurión, que cuando Jesús recibió a un centurión que le pedía que fuera a sanar a uno de sus siervos, ¿verdad? El centurión le dice, yo soy hombre de autoridad, y si yo le ordeno a uno de mis subordinados que vaya y haga algo, lo hace. Y él reconoce que si Jesús está en autoridad, él puede mandar que su siervo sane y eso va a suceder. Es decir, una persona que no tiene el contexto ni la educación ni el conocimiento de Dios como lo tenía un judío, por medio de entender la autoridad, pudo comprender la manera en que Jesús hacía las cosas. De manera que si entendemos el concepto y la doctrina de la autoridad bíblica, es mucho más sencillo entender qué es lo que Dios hace, cómo es que Dios los hace y nos ayuda a glorificar más a Dios. Entonces vamos a empezar a estudiar y antes de eso vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tenemos libertad para reunirnos. Ayúdanos a que no desperdiciemos estos tiempos, que no los tomemos como algo natural. Sabemos que en otras partes del mundo no les es posible hacer reuniones como las hacemos nosotros. Por eso te pedimos que no nos volvamos ciegos a los beneficios y privilegios que tenemos, Señor, para estudiar tu palabra, para reunirnos a estudiar y pensar juntos. Ayúdanos para entender lo que tu palabra tiene para nosotros por medio de tu Espíritu Santo, de manera que podamos vivir bajo autoridad como tú lo mandas, con el objetivo de glorificarte, específicamente, Señor, en los temas de trabajo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos dos instrucciones o dos partes, creo yo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que son las más claras. Y luego tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento que vamos a ir a analizar con detalle, porque hay ejemplos muy buenos en el Antiguo Testamento de lo que nos toca vivir a nosotros como cristianos cuando estamos trabajando en lugares que no glorifican a Cristo, que son trabajo secular. Y como cristianos y mexicanos enfrentamos muchísimos temas en cuanto a si es legal, si es ético, si es corrupción o no es, cuáles son los límites que un cristiano tiene a la hora de dirigir en qué empresa va a trabajar. Obviamente partiendo de que ya identificaste tus habilidades motivadas y todo lo que ya estudiamos. Entonces, hay empresas que generan conflicto entre cristianos, si deberías o no deberías trabajar ahí y cuáles son los límites. Entonces, empezamos con el fundamento, qué es lo que la Biblia nos ordena. Y tanto Pedro como Pablo hablan de estos temas. En esencia nos dicen lo mismo, pero uno brinda explicaciones que el otro no da. Uno nos explica el objetivo y el otro no, uno nos explica por qué lo hacemos y el otro no, pero a fin de cuentas no son posturas contrarias, sino que armonizan y complementan el tema que necesitamos estudiar. Así que vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12, para ver brevemente el contexto de lo que vamos a estar estudiando. Dice 1 de Pedro 2:12, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar
que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Ahora, ¿de qué se refiere Pedro aquí? Vamos a analizarlo por ciertas palabras que están aquí que creo que a la hora de que se traducen nos perdemos un poquito de la profundidad de lo que está hablando Pedro, porque dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, tan ejemplar. La palabra griega aquí es kalos y la traducción es hermoso, bueno. Entonces, si tú dijeras, mantengan entre los incrédulos una conducta tan hermosa, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo es una conducta hermosa? Y dices, bueno, pues le tiene que gustar a muchos, ¿verdad? Que lo que hagamos le guste a muchos. No, eso no puede ser. Porque si estamos trabajando en el mundo, al mundo le van a gustar cosas que Dios reprueba, ¿verdad? Entonces no se trata de hacer cosas que la gente considera que son hermosas. Por eso necesitamos un contexto más profundo. Dice el diccionario Helps, es algo que es atractivamente bueno. Bueno que motiva a otros a abrazar lo que es digno de alabanza. Es decir, algo tan bien hecho que resulta atractivo. Algo que está tan bien hecho que a otros le dan ganas de hacer lo mismo. ¿Me explico? No sé si has visto un video donde hay personas que se ponen de acuerdo, juntan ciertos recursos y luego se van a lugares marginados y reparten y lo graban, ¿verdad? Yo sé que algunos lo hacen por viewers, etcétera, etcétera, para obtener un beneficio de que los vean. Y la Biblia dice que lo que haga tu derecha no lo sepa la izquierda, ¿verdad? No se trata de estar promocionando las buenas obras que haces. Aunque vamos a tocar un versículo que precisamente nos habla de que los demás vean las buenas obras que hacemos. Pero hay límites. El punto es que cuando tú ves que alguien está haciendo algo bueno y lo hace bien, te sientes motivado a hacerlo. Cuando ves que ayudan a alguien que estaba en extrema necesidad, yo he visto videos de distintos tipos, cantantes que ganan mucho dinero y van por la calle y ven a una persona indigente y le dan un fajo de billetes. Y dicen, ay, a mí me gustaría hacer lo mismo. Primero necesito todos los fajos de billetes y luego decimos, con mucha facilidad yo los andaría repartiendo. Sí, porque no lo tienes, ¿verdad? Si tu deseo es repartir lo que tienes y estás pensando que un día vas a tener mucho dinero como para repartirlo, pero ahorita no repartes lo que tienes, te engañas a ti mismo. Cuando tengas mucho dinero tampoco lo vas a repartir. Ahorita dices que sí lo harías porque no lo tienes y te imaginas. Pero si lo trasladamos, imagínate que si tienes mucho dinero y ves a personas que están en necesidad, personas que realmente quieren estudiar y se esfuerzan, pero no tienen los recursos para poder hacerlo, y alguien les patrocina una beca en una universidad, dices, qué bien, y te motiva a hacerlo si tuvieras el dinero, ¿verdad? Ahora piensa en el trabajo. ¿Qué tipo de cosas en tu conducta las puedes hacer tan bien hechas que motive a otros a hacerlas? ¿Qué puede ser? Cada uno en su lugar de trabajo va a tener distintas posibilidades, pero hacer algo bien hecho y que los demás se den cuenta que lo hiciste bien puede provocar dos cosas: que terminen odiándote, que lo vamos a ver más adelante, o que quieran imitarte. Las dos cosas son posibles y te va a tocar experimentar las dos cosas. Tanto personas que estén de acuerdo contigo en que está bien hecho y también lo quieren hacer bien, y otros que se sienten expuestos cuando tú lo haces bien porque ellos lo hacen mal. Y como ellos lo hacen mal y tú bien, y se ven obligados los demás a comparar el trabajo de ambos, el que lo hace mal se va a enojar contigo porque va a decir, por tu culpa me ven mal a mí. Entonces, este tema, esa parte de la reacción negativa, si Dios quiere, la vamos a ver más adelante. Por lo pronto ahorita, lo que Pedro dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Ahora, ¿a qué se refiere que cuando dice, aunque los acusen de hacer el mal? Ahí necesitamos el contexto histórico. ¿Qué es lo que estaba pasando en los tiempos en los que Pedro escribió esto? Históricamente, el emperador era Nerón, y Nerón hizo muchas cosas muy atroces contra los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos en aquel entonces eran considerados ateos. Qué irónico, ¿verdad?
Ser cristiano era lo mismo que ser ateo. Dices, pero eso es contradictorio. No, porque partes de una cultura en la que todos creían en dioses y todos estaban de acuerdo en cuáles dioses. Entonces, llegan los cristianos y les dicen, esos no son dioses. Entonces, ¿qué son los cristianos? Que no creen en los dioses de ellos y son ateos. Ellos aseguran que nuestros dioses no existen, ¿verdad? Había otros problemas también, que los cristianos enseñaban o propagaban costumbres que iban en contra de ellos mismos. Por ejemplo, con los efesios, Diana de los Efesios, todos los que se dedicaban a hacer figuritas, ¿verdad? Para venderlas, para que te protegiera, para que alabaras o adoraras a la diosa Diana donde quiera que estuvieras, y los cristianos llegan hablando de contra de todo ese tipo de idolatría, le afectaba en sus negocios. Y se quejaban, los cristianos arruinan la economía de nuestra ciudad, porque toda nuestra ciudad depende de este tipo de comercio. Entonces, cuando dice Pedro, una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ¿a qué se refiere? A esos rumores de que los cristianos están haciendo mal las cosas en comparación con los que ellos mismos hacen, ¿verdad? Obviamente eso no lo entienden. Y eso pasa también en el trabajo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no sé si te ha tocado vivirlo. Cuando tú como cristiano sabes que los demás saben que tú eres cristiano y pasa algo que se hizo mal en el trabajo, que es parte de tu equipo, cometió un error. En el mundo lo que se va a buscar es quedarse callado, ¿verdad? Nadie vio nada, nadie dice nada, aunque todos sabemos quién fue, aunque todos sabemos que es un error, caray, un error grave, todos van a estar de acuerdo en que nadie va a decir nada. Y cuando llega el jefe y pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Todos se quedan callados. Nadie dice nada, ¿verdad? Y luego te preguntan puntualmente a ti, ¿tú viste qué pasó? Así que tienes que tomar una decisión en ese instante. ¿Mientes o dices la verdad? ¿Qué es lo correcto a los ojos de Dios? Decir la verdad. ¿Y qué va a pasar con tus compañeros? Te van a poner en tu contra, ¿verdad? Entonces, se vuelve complicado mantener la armonía en el lugar de trabajo cuando tú estás haciendo las cosas bien y corresponde decir la verdad, pero nadie quiere que digas la verdad porque los vas a perjudicar, ¿verdad? Entonces, dice Pedro que tu conducta sea tan ejemplar que aunque los que te acusan de hacer el mal, es decir, cuando tú dices, sí, esto es lo que pasó, todo tu equipo que no quería decir van a estar de acuerdo en que tú estás mal, ¿verdad? Aunque lo que tú estás haciendo está bien. Ese es el conflicto que vamos a encontrar con el mundo. Lo correcto es que digas la verdad, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que esperan de ti? Que no la digas. Para ellos lo correcto es no decir la verdad. Y tienen sus razones. ¿Por qué? Porque vas a perjudicar al compañero que se equivocó. Porque nos va a afectar en nuestra medición, en nuestros resultados, en nuestros números, en nuestro desempeño. Si tú dices la verdad, nos van a regañar a todos. Y es más, hay empresas que te quitan privilegios por los errores. Entonces dicen todos, no se te ocurre abrir tu bocota. Pero si eres cristiano, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que abrir la bocota. Ellos te van a ver como alguien malo, alguien que no aprecia a sus compañeros de equipo, alguien que no valora el compañerismo, alguien que no respeta a los demás. ¿Entiendes el problema que aborda Pedro? En ese contexto estaban viviendo los cristianos. Los cristianos están haciendo lo correcto, están negando a los dioses falsos, están enseñando las buenas costumbres. Algo que les afectaba a todos, judíos y no judíos, era el tema del divorcio. Los cristianos decían, no te puedes divorciar a menos que sea causas lícitas, según la enseñanza de Jesús y la enseñanza de Pablo. Y eso decía, no, pues no. De hecho, la primera reacción de los apóstoles fue decir, no, pues no, no conviene casarse si así están las cosas. Si me caso con esta mujer y me tengo que quedar con ella, no conviene casarse. ¿Por qué? Porque tú podías divorciarte por cualquier razón.
Llegabas a tu casa, la comida no estaba lista o no te gustaba, era suficiente para decir, ya no te quiero ver en mi casa, vete de aquí. Y te divorciabas y te conseguías otra. Llegan los cristianos y les dicen, eso está mal, no puedes hacer eso. Y ahora resulta que no me puedo divorciar cuando yo quiera. Estos cristianos están mal, nos perjudican. Entonces, Pedro, en ese contexto donde toda la cultura está en contra de los cristianos, porque los cristianos están haciendo las cosas correctas en el razonamiento bíblico, pero ellos en su razonamiento secular concluyen que estás haciendo lo incorrecto, son dos formas de pensar opuestas entre sí. ¿Me explico? Dos formas de pensar opuestas entre sí. O haces lo que el mundo considera que está bien, que es opuesto a lo que Dios dice, o haces lo que Dios dice que está bien, que es opuesto a lo que el mundo quiere. Entonces se vuelve muy complejo esforzarte por ser cristiano en un ambiente completamente secular. Si entre los cristianos se enojan porque dices la verdad, ¿cuánto más en el ámbito secular? Entonces, en ese contexto, dice Pedro, que tu conducta sea tan ejemplar, o sea, tan bien hecha que provoque que otros la quieran hacer, que los que te acusan de hacer el mal, o sea, las cosas que bíblicamente son correctas, pero ellos piensan que está mal, dice, cuando ellos observen las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de su visitación. ¿Cuál es el día de la visitación? Los comentarios, no hay más explicación en cuanto al contexto de estos versículos. Los comentarios bíblicos, por ejemplo, la Biblia de Estudio de la Reforma dice que se refiere a una visita de Dios, o sea, una aproximación. Ya sea que Dios los atraiga para salvación o los juzgue para condenación, cualquiera de las dos cosas que vaya a pasar con esas personas, que Dios le hable el llamado interno para venir al Evangelio, o que Dios juzgue sus vidas en vida o en el juicio del gran trono blanco, dice, en ese momento, todos estos que vieron las cosas buenas que tú hacías, van a glorificar a Dios. ¿Cómo? Si los visita para juzgarlos, ¿van a glorificar a Dios? Sí. Acuérdate que glorificar a Dios no se trata de decir cosas bonitas de Dios, sino de entender, hacer que otros entiendan quién es Dios. Cuando tú glorificas a Dios haciendo lo correcto y a tus compañeros de tu trabajo no les va a gustar, tú estás glorificando a Dios a pesar de que a ellos no les gusta, porque ellos están percibiendo cómo es la justicia de Dios, qué es la integridad de un cristiano, qué es el vivir como siervo de Dios. Porque ¿qué significa ser un siervo de Dios? Si Dios siempre es bueno y siempre hace lo que es bueno, y tú le sirves, ¿qué se espera que hagas tú? Lo que es bueno, siempre, ¿verdad? Nadie puede llamarse a sí mismo siervo de Dios y al mismo tiempo estar haciendo lo que está mal, porque te contradices, eso no es un siervo de Dios. Estás sirviéndole a Satanás cuando haces lo malo. Entonces dice Pedro que aunque estén hablando mal de ti por el bien que tú haces, tu conducta ejemplar va a ser que los que te ven, a pesar de que hablan mal de ti, a pesar de que piensan que estás haciendo mal, al ver lo que haces, van a glorificar a Dios, van a decir, Dios es bueno, Dios es justo, Dios está lleno de ira, Dios es paciente. Todo lo que tenga que ver con los atributos de Dios, ellos lo van a percibir por medio de ti. Hay atributos que les van a gustar, como cuando hablamos de compasión, cuando hablamos de misericordia, y cosas que no les van a gustar cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de decir la verdad. Entonces, no estamos buscando agradar a los que están alrededor nuestro haciendo cosas que les gustan. Buscamos agradar a Dios a pesar de las reacciones que vamos a obtener al hacerlo en nuestro trabajo. Entonces, en ese contexto, vamos ahora a Mateo 5:16. Fíjate cómo lo explica Jesús. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Es en esencia lo mismo que está diciendo Pedro, ¿verdad? Hagan brillar su luz. ¿A qué se refiere? A las buenas obras que haces, para que los demás puedan verlo y alaben a Dios por medio de ustedes.
Ahora regresemos a Pedro, 1 de Pedro 2, versículo 13 al 17. En ese contexto, hablan mal de ti por hacer las cosas bien. Dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Entonces dice Pedro, a pesar de que toda la cultura, toda la sociedad nos acusa de hacer el mal, sujétense a las autoridades. Eso es muy difícil. ¿Qué hacía Nerón? Cachaba a los cristianos enseñando la palabra o congregándose o hablándole a otros del cristianismo y los confrontaban. Niega a tu Dios y reconoce al emperador como divino, porque ellos se consideraban deidades, ¿verdad? Honra a nuestros dioses, si no, te matamos. Y los cristianos se negaban a hacerlo. Entonces eran torturados, eran echados al Coliseo, eran puestos como lámparas en el palacio de Nerón, los cubrían con líquidos flamables y los encendían para que el palacio estuviera iluminado de noche. Y muchas otras aberraciones que les hacían a los cristianos porque no querían negar a su Salvador, a Cristo. Y dice Pedro, sométanse a ellos. ¿Qué es lo que Pedro está pidiendo? ¿Cómo me voy a someter a alguien que me quiere acabar, a alguien que me quiere destruir? Ahora, en el trabajo no llegamos a esos extremos, pero todos los que ya tienen suficiente experiencia en el trabajo se han encontrado de seguro más de una vez alguien a quien le caes mal y quiere que te vayas de la empresa. Porque le caes mal, ¿verdad? Y vas a encontrar enemigos. A pesar de que tú quieres hacer las cosas bien, vas a encontrar enemigos que no quieren que estés ahí. O quieren el puesto que tú tienes. O aspiran al mismo puesto que tú aspiras. Y se vuelve una competencia, ¿verdad? Y a veces toca esa competencia, la gana alguien que no eres tú, un enemigo tuyo, y ahora tu enemigo está en autoridad sobre ti. ¿Y qué dice Pedro? Sométete. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso hay que desglosarlo. Vamos por partes. Versículo 13 y 14. Sométanse por causa del Señor. Sométanse. El griego se traduce como colocarse o clasificarse debajo. Sujetarse. Esta es la misma palabra que se usa en Efesios 5:22. Efesios 5:22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y aquí es donde muchos dicen, la Biblia es machista. No, porque no nada más las esposas se deben de someter. Todos los cristianos se deben someter. La Biblia sería machista si dijera, hombres hagan lo que quieran, mujeres sométanse. Eso sí sería machismo. Pero la Biblia dice que todos se deben de someter. Unos a otros, dice la Escritura, y en este caso que estamos leyendo, sométete según las autoridades establecidas. Entonces, no solo las esposas tienen que ser sumisas, los cristianos también. Por eso hay que entender muy bien qué implica esta sumisión. Porque así como los cristianos malinterpretan gravemente la sumisión de la mujer a su marido, aprovechándose de ella, muchos cristianos trasladan ese mismo concepto equivocado y lo llevan al trabajo. Y son personas débiles, fácilmente manipuladas, porque bajo la bandera de que hay que ser sumisos, están dispuestos a ser unos cobardes. Se confunde sumisión con cobardía. Y eso es un grave error, porque un hombre o una mujer cobarde no glorifica a Dios. No glorifica a Dios. Y lo triste es que muchos ya están esperando que los cristianos sean así. Cuando te presionan, cuando tratan de perjudicarte y te defiendes, dicen, pero tú eres cristiano. No, pues alguien te enseñó pésimo el cristianismo. Porque en ningún lado dice que debemos ser débiles. Y por eso está
el concepto de la mansedumbre, que si Dios lo permite lo vamos a ver más adelante. Pero entonces dice Pedro, sométanse, pónganse en el lugar que les corresponde. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Por causa de. La palabra griega es a causa de o debido a. Y Pedro no nos da una explicación detallada, pero Pablo sí. Vamos a Romanos 13, versículo 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Entonces, apliquemos esto a tu trabajo. ¿Qué significa? Que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Que tu jefe tiene autoridad porque Dios se la entregó, ¿verdad? Fue Dios quien puso a tu jefe allí para que ejerza autoridad. Si desobedeces a tu jefe, ¿a quién estás desobedeciendo? A Dios. Esto a veces, en mi experiencia y con muchas situaciones que he lidiado con cristianos, es muy difícil de comprender. Porque todos quieren ser el revolucionario, todos quieren ser el que va a hacer luz en las tinieblas, oponiéndose al liderazgo de alguien. Pero la Biblia dice que toda autoridad, toda, no las buenas, no los que son buenos jefes, no los que están ahí por mérito propio, no, toda autoridad ha sido puesta por Dios, ¿verdad? Porque algunos van a pensar, pero mi jefe es un pésimo jefe. No sabe nada. Es un inútil. No maneja bien al equipo. ¿Alguien ha tenido un jefe así? Levante su mano. No se hagan, no se hagan. ¿A poco puros buenos jefes les han tocado? ¿Nunca han batallado con un jefe que dicen que es como el caso de la tortuga? No sé si lo han escuchado. Dice, un niño va pasando por un lugar donde hay vida silvestre y ve que hay un poste y una tortuga arriba del poste. En la punta del poste una tortuga. Y el niño le pregunta a su papá, ¿qué hace esa tortuga allí? Y el papá se pone a pensar y dice, bueno, aquí hay varias cosas que podemos aprender. Número uno, es imposible que una tortuga llegue ahí por sí misma. Por lo tanto, alguien la puso allí, ¿verdad? Segundo, es imposible para la tortuga salir de esa situación. Así que alguien tiene que ayudarle a esa tortuga a hacer algo al respecto. Y tercero, si nos preguntamos, ¿quién puso una tortuga ahí? Habla de la capacidad de quien decidió que una tortuga debiera estar allí. Y eso se usa muchas veces, lo he escuchado yo, para tratar de explicar por qué hay jefes que no deberían ser jefes. Son como la tortuga en la punta del poste. Ellos nunca hubieran llegado ahí. Y ya que están allí, no tienen idea de lo que deben hacer, porque una tortuga no corresponde allí. Pero deja claro que habla de la capacidad de quien puso a la tortuga allí, ¿verdad? Y reconocemos, no lo podemos negar, que en nuestro país, en nuestra ciudad, hay algo que se llama compadrazgo, que incluso, no sé si es de parte de Dios o de parte del diablo, hablando yo de estos temas y de repente entro a una red social, me empiezan a aparecer un montón de videos sobre cómo sobresalir en el trabajo. Y dice, fíjate lo que me encontré en un video, dice, algunos dicen que si trabajas duro y eres íntegro y honesto te va a ir bien. Dice, pero dice el video, pero eso es falso. Lo que se requiere es que le caigas bien al jefe. Con eso te va a ir bien. Ahora, ¿es verdad? Sí, es verdad. Es verdad. Por eso, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Que te vaya bien o glorificar a Dios? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Quieres que te vaya bien? Ríete de cada chiste que tu jefe diga. Ah, ja, 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 buenísimo. Déjeme apuntarlo porque no quiero que se me olvide.
Siempre te ríes a lo que él diga, pues, correcto, es la mejor decisión. Es lo mejor que podemos hacer para esta empresa, estimadísimo y amadísimo jefe. Síguele el juego. Y cuando hay una vacante, ¿en quién va a pensar? En ti, porque le caes bien. Porque siempre piensas que él hace lo que es mejor. Porque siempre le das por su lado. ¿Ok? No hay duda alguna de que le vas a caer bien. Y lo más probable es que cuando se abra una posición, te la van a dar a ti. Pero ¿a quién estás agradando? Ese es el punto. Como cristiano, no estás buscando avanzar, estás buscando glorificar a Dios. Y la Biblia dice cómo se glorifica a Dios, aunque no le caiga bien a los demás, aunque eso no te lleve a prosperar, porque humanamente hablando, todos podríamos pensar que es coherente que si yo, como decimos los demás antes, le hago la barba al jefe, soy un lamebotas, voy a avanzar en la cadena, en la estructura de jerarquía. Voy a avanzar. Pero tienes que mentir, tienes que ocultar la verdad, tienes que ser hipócrita. Y esos medios, aunque funcionan, si tú te dices cristiano, no vas a glorificar a Dios. Terminas deshonrando a Dios, mancillando su nombre. Entonces, como cristiano vas a tener que decidir. Porque si ese es el camino fácil, el que propone la Biblia es el camino difícil. Y por eso les dije, esto no es una garantía de que te va a ir bien. Es la forma en la que más glorifica a Dios. Y es Dios quien decide cómo te va a ir. Dejas de pensar en cómo mejoras en tu trabajo para beneficio propio. Piensas cómo glorifico más a Dios en mi trabajo y Él es el que decide si te va mejor o no. En esa empresa o en otra. ¿En quién vas a poner tu confianza? ¿En la sabiduría del mundo o en la sabiduría de Dios? Ahí es donde vas a manifestar quién eres, de quién eres. Entonces, regresando a lo que dice Pedro, que por causa del Señor nos sometemos a toda autoridad humana. ¿Por qué? Dice Pablo, porque Dios ha puesto las autoridades. Las que existen, dice, fueron establecidas por Él. Entonces, si yo tengo un mal jefe que no sabe nada, que es un inútil, dices que la Biblia dice que Dios lo puso ahí. Sí, sí. ¿Cómo es posible que Dios en su omnisciencia y en su sabiduría ponga a un inútil bueno para nada en ese puesto de autoridad? Bueno, porque la Biblia nos da distintas razones y distintos motivos. Para que algo esté bien hecho, Dios interviene. Para que algo esté mal hecho, Dios permite. ¿Verdad? Pero todo trabaja según sus planes. En los tiempos de Pedro, Nerón como emperador fue puesto por Dios. Lo que Pedro dice es sí. Oye, pero Nerón torturó, martirizó y acabó con la vida de muchos cristianos fieles. Sí. Y como quiera me estás diciendo que Dios lo puso ahí. Sí. ¿Quién ganó la presidencia en México? ¿Cuántos estaban a favor? ¿Cuántos estaban en contra? No levantes la mano en ninguna de las dos. El punto es, ¿por qué ganó? ¿Fue corrupción? Tal vez. ¿Fue legal, justo? Tal vez. Pero como cristianos, si nos preguntan por qué la tortuga está en la punta del poste, ¿quién fue como cristiano que respondes? Dios. Dicen, pero eso no pone en duda la capacidad de Dios al poner una tortuga en la cima de un poste. No, porque por medio de esa situación, Dios en su soberanía y en su sabiduría va a traer algo bueno de eso. ¿Me explico? Entonces, como cristianos, vemos que tenemos un jefe que en nuestro criterio decimos no debería ser jefe. Es más, hasta tú puedes ir diciendo, yo debería ser el jefe. Y te rebelas contra él, dice, te estás rebelando contra Dios, quien le dio la autoridad. Esa parte de esta doctrina es la que puede provocar desviaciones si no se explican los límites de la autoridad que esa persona ha recibido. Porque entonces los cristianos están dispuestos a agachar la cabeza siempre y se vuelven incapaces
de rebelarse cuando el mandato es rebelarte. Porque así como tenemos la orden de someternos, también hay una orden de rebelarte. Así como se nos ordena obedecer, también se nos ordena desobedecer en distintas circunstancias. Y si el cristiano no entiende que tanto la sumisión como la rebelión son mandatos bíblicos en distintas circunstancias, el cristiano descarta la rebelión bíblica y solamente se encausa en la sumisión y se vuelve un cobarde inútil. Porque a la hora de que hay que hablar la verdad, no tiene el valor. Y espiritualiza su cobardía. Para decir, la Biblia dice que me tengo que someter. ¿Sí? En ciertas circunstancias. Y en otras te ordena que no te sometas. Y si no entendemos qué es la mansedumbre, vas a ser incapaz de rebelarte cuando sea necesario rebelarte. Entonces sí, no vamos a hablar hoy sobre cuándo nos vamos a rebelar. Si Dios quiere lo abordamos la próxima semana o la que sigue. El punto es entender, ahorita se te ordena que te sujetes en ciertas circunstancias. Porque dice, regresamos a Pedro, dice, ya sea el rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Ahí está el propósito de la autoridad. Castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Para eso recibió una autoridad. Así que cualquiera que tenga autoridad, lo primero que tienen que entender es que tú eres responsable de castigar el mal y recompensar el bien. ¿Por qué? Porque eso les indica el camino que deben de seguir. Acuérdate, estamos hablando en un ambiente secular, ¿verdad? Cuando tú estás bueno, ya me iba a adelantar, eso es cuando veamos el liderazgo. Pero lo que tú castigues y lo que tú premies, eso es lo que vas a obtener de tu gente. Así de simple. ¿Quieres que algo no se haga? Tienes que castigar ese comportamiento. ¿Quieres que algo sí se haga? Tienes que recompensar ese comportamiento. Si están haciendo cosas que no deberían hacer, es porque no estás implementando esos conceptos. Porque hay personas que dicen, pues no, nadie me hace caso. ¿Tú crees que te van a hacer caso por chulo? ¿Por buena gente? No. Pero eso lo vamos a ver en el tema del liderazgo, cuando te toca tener a ti la autoridad. Ahorita, Pablo explica, Romanos 13, 3 al 5, dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Fíjate bien, el ideal, hay una persona en autoridad, Dios le demanda a esa persona, tienes que castigar el mal y recompensar el bien. Además de que esa persona en autoridad está bajo autoridad y tiene que someterse, ahora él tiene la responsabilidad de tener un juicio correcto, un buen juicio, un sano juicio, para poder decir, esto se tiene que castigar, esto se debe recompensar. Ahora, si tienes un jefe que recompensa lo malo y castiga lo bueno, tienes un mal jefe en términos bíblicos, porque la autoridad que se le dio la está pervirtiendo. La está usando para hacer lo opuesto a lo que Dios le encomendó. Y es Dios quien le va a demandar a ese hombre. Es ahí donde entras al terreno de la desobediencia, cuando nos piden que hagamos algo que en el estándar bíblico está mal. Tu obligación es desobedecer. Pero si estamos en el ámbito de lo que es correcto, entonces debes obedecer independientemente del jefe que tú tienes. ¿Me explico? O sea, el objetivo que Dios le ha dado a tu jefe en el trabajo es que haga lo que es bueno, castigue lo que es malo. Depende eso depende de qué tan bueno para las relaciones sociales sea tu jefe. No. Depende de qué tan bien se lleve contigo. No.
¿Depende de qué tantos permisos te dé? No. ¿Depende de su estilo de liderazgo? No. ¿Tiene autoridad delegada por Dios? Lo que me pide no va en contra de lo que Dios dice, tengo que obedecer. Así de simple. Si no lo hago, estás en rebeldía contra Dios. Así que eso es complicado si a ti te gustan hacer las cosas como tú quieres que se hagan, ¿verdad? Porque cuando tú tienes las ganas de hacer las cosas bien y los que estuvimos en equipos malos en la escuela, desde preparatoria te enseñan a trabajar en equipo. Más se supone que desde secundaria, pero nadie hace nada, ¿verdad? Desde la prepa empiezas a tomar un poco las cosas más en serio. Ya en la universidad debes de tomarlo en serio. Muchos dicen, en la universidad no me enseñaron prácticamente nada de lo que ocupo para trabajar. ¿Lo has escuchado o lo has pensado? Dicen, yo fui a la universidad 4, 5, 6 años o más, llego a trabajar y no sé nada de lo que me piden. Dicen, de nada me sirvió estudiar. No. Sí, no te van a enseñar lo que ese trabajo requiere específicamente, pero tuviste que aprender a trabajar en equipo para sobrevivir a las materias. Seguramente te tocaron pésimos elementos en tu equipo. El típico miembro del equipo que no hace nada, se desaparece en todo el proceso y al final llega, ¿en qué les ayudo? ¿Cómo que en qué les ayudo? Y te entras al conflicto. ¿Lo apuntas en el equipo o lo sacas del equipo? Y ahí van a empezar los conflictos. No, lo voy a quitar. No, no lo quites. Es nuestro amigo. Pero no hizo nada. No, vamos a darle chance. Hoy por ti, mañana por mí. Y ahí vas a tener que empezar a negociar. ¿Cómo vas a hacer las cosas? Bueno, si te apunto, ¿qué voy a obtener a cambio? ¿Qué vas a hacer tú por este equipo si te apunto? Y vas a tener que empezar a lidiar entre lo que tú quieres y lo que el equipo quiere. Y si no eres capaz de encontrar ese balance, en el trabajo vas a fracasar. ¿Por qué? Porque en el trabajo principalmente son las relaciones sociales las que te van a mantener allí. Porque si tú eres excelente en lo que haces, pero te llevas mal con todos, no vas a durar mucho tiempo ahí. ¿Me explico? Entonces, en la escuela te obligan a tener que lidiar con otras personas, a tener que poner acuerdos para sacar el trabajo, a tener que decir, no es como yo quiero así y para mí así es perfecto, pero estos dicen que no, que es mucho trabajo y que no van a hacer todo lo que yo les estoy pidiendo que hagan. Ellos van a decir, pues yo te entrego esto y si quieres. Y tú que quieres hacer las cosas bien, vas a tener que lidiar con tu frustración. Y decir, mire, porque a mí me pasó una vez, maestro, aquí le traigo este humilde trabajo. No es lo que yo quería. Yo quería más cosas, pero es lo que se pudo. Es lo que se pudo con el equipo que tenía. Y un maestro así me explicó, bien hecho. Yo sé que tú puedes más, pero no se trata de lo que tú puedes, sino de que el equipo trabaje. ¿Me explico? Entonces muchos piensan que en la escuela te van a decir, así vas a calcular lo que te van a pedir en el trabajo. Así se usa la máquina que vas a usar en el trabajo. No, eso sería imposible. Con todas las distintas variantes que hay en los trabajos, no te pueden enseñar exactamente lo que vas a hacer en X trabajo. Te enseñan a lidiar con las gentes, con los equipos, porque siempre que entres a una empresa formas parte de un equipo. Siempre. Y si no eres capaz de ver eso, tú vas a ir pretendiendo ser excelente en todo y ¿sabes qué es lo que va a pasar? A todos les vas a caer mal, a todos. A pesar de que estés haciendo las cosas bien, todos te van a odiar. ¿Por qué? Porque no convives con los demás, no sabes llevarte con los demás. Te aíslas para hacer las cosas bien y eso es lo opuesto a lo que debes hacer en la empresa. Tengo este equipo, ok, ¿cómo sacamos lo mejor posible el trabajo que tenemos partiendo del equipo que tenemos? El ideal es que lleguemos acá, pero el equipo que tengo a lo mucho es aquí. Tienes dos opciones, o te aíslas para hacer lo que tú quieres, o empiezas a motivar y mover al equipo para sacar el máximo posible.
¿qué decidirás? Bíblicamente, ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué responderías? La Biblia me demanda que yo sea excelente, así que me olvido de todos para cumplir mi propósito y glorificar a Dios. O esa es la opción número 1. La opción número 2, no voy a entregar todo lo que yo soy capaz de entregar, pero voy a buscar que el equipo avance, porque si el equipo avanza, la empresa se beneficia. ¿Cuál opción escoges? Tristemente, la mayoría de los cristianos escogen la primera opción y se vuelven unos apestados donde quiera que están. ¿Por qué? Que son incapaces de ver que una empresa se trata de que un equipo trabaje. No eres el llanero solitario, tú eres la luz en las tinieblas, nomás tú ahí. No, estás muy equivocado. Porque a fin de cuentas lo que la empresa necesita, ponme mucha atención, sobre todo si eres de los más jóvenes, ponme mucha atención, porque a veces toma muchos años entender esto partiendo del cristianismo. Lo que la empresa necesita es alguien que haga que los demás trabajen. ¿Me explico? No que tú seas un excelente empleado, eso es bueno, no tiene nada de malo. Pero si tú eres un excelente empleado que no sabe hacer que los demás trabajen, nunca te van a poner en puestos de autoridad. Nunca. ¿Por qué? Porque a la hora que tú tienes un equipo, no es lo que tú vas a hacer, sino lo que el equipo va a hacer. Es como si tú dijeras, pones un entrenador en un equipo de fútbol y el entrenador era un goleador de primera. Era buenísimo en los remates de cabeza. Y ve que el equipo está mal y dice el entrenador, pido un cambio, saco al delantero y entro yo. Imagínate el entrenador, pásamela a mí, yo voy a meter los goles, yo voy a hacer los remates. Dices, ¿qué le pasa? ¿Por qué? ¿Tú crees que el entrenador puede entrar al juego y hacer todo lo que él es bueno para hacer? No. ¿Por qué? Porque su chamba no es meter goles. Su chamba es que el equipo funcione. ¿Se entiende? Por eso cuando hablamos de que nuestra conducta sea tan buena que invite a los otros, que los motive a hacerlo, tienes que ubicar cuál es el estándar bíblico y qué es lo que la empresa debe de tener. No lo que tú crees que debes de tener, no lo que tú crees que debes hacer. ¿Qué es lo que más beneficia a la empresa? Y créeme, beneficia más a la empresa un equipo funcional que un superempleado. ¿Verdad? Entonces, si tú haces lo bueno, no tienes por qué preocuparte con tu jefe, ¿verdad? Pero si haces lo malo, vas a tener problemas con tu jefe. Ese es el panorama número 1. El panorama número 2 es que te metes en problema con tu jefe porque haces lo bueno. Pero eso lo estudiaremos más adelante. Si tu jefe te está diciendo, haz esto, hazlo bien y a la primera, y tú lo haces bien y a la primera, no vas a tener quejas del jefe, ¿verdad? De ninguna manera. Es más, te va a elogiar. Y otra cosa que se aprende con la experiencia, los elogios te pueden perjudicar mucho si no sabes lidiar con ellos. En lo individual, porque empiezas a decir, pues sí, pues es que yo soy la estrella aquí. Toda la empresa le va bien por mí. Vanagloria. Y la otra es que todos van a decir, ay, sí, el favorito del jefe, el campeón, el tesoro de la empresa. Espérense, yo no dije nada, ¿verdad? Eso lo dijo él. Tú tienes que buscar ese balance para poder seguir trabajando en equipo. Más adelante entraremos en esos temas. Pero el punto, ¿qué pasa si no obedeces cuando te piden hacer lo bueno? Acarreas disciplina de parte de Dios. Pero mi jefe es un pedante, es una tortuga en un poste. Y Dios le dio autoridad para eso. Te revelas a Él, te revelas a Dios. Así de simple. Entonces el cristiano tiene que entender muy bien
que nos sujetamos a las autoridades no por la calidad de jefe, sino por quién le dio la autoridad. Por eso siempre lo he dicho, cristianos burlándose, quejándose de su presidente, ¿de quién se están quejando en última instancia? De Dios. Es incoherente, inconsistente que te estés burlando de la autoridad y al mismo tiempo dices que Dios es el Señor de todos, Rey de reyes, Señor de señores, que la Biblia enseña que Dios lo puso ahí y tú te quejas porque está ahí. Es incoherente y a muchos cristianos les encanta estar hablando mal de sus jefes, de su presidente. Se le debe respeto, no por la calidad de persona que es, sino por de dónde obtuvo la autoridad. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Por eso nos sometemos, porque es Dios quien le ha dado autoridad. Y debemos entender de qué se trata. Se trata de hacer lo bueno. ¿A ojos de quién? Bueno, como él trabaja para la empresa, él va a buscar lo que es mejor para la empresa. Tú tienes que entender qué es lo que necesita la empresa para buscar hacer el bien a la empresa. No tus propios criterios, porque tú individualmente lo que quieres es crecer, ¿verdad? Yo quiero que me paguen más. Yo quiero que me den más prestaciones. Yo quiero que ahora me den un auto como prestación. Yo quiero que me den una membresía en un club privado como prestación. ¿Cómo le hago para obtener eso? No, ese es el enfoque equivocado. Eso es para ti, amor a ti mismo, beneficio a ti mismo. La Biblia dice, no, no, no. Haz lo bueno para la empresa. Si vas a glorificar a Dios, tienes que poner primero los intereses de los demás. Estés en una empresa, ¿cuáles son los intereses de la empresa y cómo vas a hacer tú que se beneficie más la empresa? No, ¿cómo te vas a beneficiar más tú? ¿Cómo se va a beneficiar más la empresa? Los cristianos, y voy a decir cosas que yo sé que les molestan, espero que a nadie le moleste aquí, pero los cristianos deben ser los primeros en comprender cuando la empresa atraviesa una racha de dificultad y hay que quedarse a trabajar más para poder sacar el trabajo y a nivelar las cargas. El cristiano debe ser el primero en decir, le entro. No de a gratis. Le entro y tiene que haber un beneficio, ¿verdad? Pero estoy dispuesto a beneficiar a la empresa en estos momentos de dificultad. Pero qué tonto. ¿A poco la empresa se preocupa por ti? Yo sé que la empresa no se preocupa por mí. Y no lo estoy haciendo por amor a la empresa. Lo hago para glorificar a Dios buscando los intereses de la empresa. Porque cuando la empresa vea que yo estoy trabajando y le estoy echando ganas, ¿y este qué? Pues que es cristiano. Y estos otros que no quieren trabajar, dicen que para qué, que nunca les pagas y que siempre los tratas mal. ¿Quién da una mejor representación de lo que es bueno y justo? El que está ahí comprometido. Pero tampoco se trata de que seas menso, ¿verdad? Y que lo hagas por amor a Dios nada más. Tiene que haber una retribución. Esa es la parte de la mansedumbre que tenemos que explorar. Un inútil cobarde es el que dice, no, pues yo voy porque se necesita, pero es tan cobarde que no está dispuesto a negociar algo a cambio. Y la familia se perjudica, te la pasas trabajando y no hay beneficios. No conviene. Y se enojan porque vas a trabajar, pero no obtienes beneficios extras. Se tiene que tener el valor para decir, yo he dado, lo justo es que reciba. Y hay que saber cómo pedir eso. Eso también es ser correcto a los ojos de Dios y eso también glorifica a Dios. Porque si tú das la imagen de que eres un dejado y se pueden aprovechar de ti, se van a aprovechar de ti. Y cuando tú les hables de Dios, te van a decir, no, compadre, tú estás por los suelos con la vida que tienes. Yo no quiero nada que ver con los cristianos. Si ser cristiano implica ser como tú, no quiero saber nada al respecto. ¿Por qué? Porque eres un cobarde, que no habla, que no puede ponerse firme cuando las cosas están mal y lo disfrazan de espiritualidad. Es que hay que ser sumisos. No, no, no. Sí hay que someternos a las autoridades, pero en ninguna manera somos llamados a ser cobardes. Ninguna manera. Va a haber momentos en los que tienes que hablar y permanecer firme, sin importar que te eches en contra a todo el mundo. Hay momentos en los que tienes que decir, voy a apoyar,
Saber cuándo uno y otro, ahí está lo complejo, ¿verdad? Por eso hay que estudiar más la Escritura. Pero continuamos. 1 de Pedro 2, 15 al 16 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esto es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. ¿De qué se trata? De que hagas callar la ignorancia de los insensatos. Hacer callar, el griego es silenciar, poner bozal. Ignorancia. Aquí la palabra no se refiere a alguien que no sabe, sino a alguien que voluntariamente decide no saber. Es el que pudiendo aprender, no quiere hacerlo. Es el ignorante voluntario. Y dice Pedro, cuando tú haces las cosas bien, la voluntad de Dios es que le calles la boca a esos que no quieren saber de cómo se debe de hacer. Y eso nos lleva directamente a lo que decía el versículo 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Cuando tú estás haciendo lo correcto y te dicen, ¿por qué abres la boca? ¿Por qué acusas? ¿Por qué chismeas? Hay mucha confusión también entre los cristianos y el chisme, para bien y para mal. Algunos dicen, hermano, te voy a contar esto para que te pongas a orar, para que intercedamos por esta hermana que está en dificultad y le sueltes el chisme. ¿Verdad? Al cabo que ya hay un contexto espiritual, te vas a poner a orar y le avientes el chisme. Y al revés, cuando sí tienes que decir y dices, yo no dije porque no quería hacer chismes. No, estás al revés. ¿Qué es un chisme? ¿Qué es un chisme? Estoy seguro que no vamos a llegar a un acuerdo global de lo que es un chisme, ¿verdad? Pero en pocas palabras, para que un chisme sea chisme, se requiere que la información sea falsa, ¿verdad? Si están diciendo la verdad, no es chisme, será murmuración. Pero para que un chisme sea chisme, se requiere que sea falso. Número 2, ¿a quién se lo estás diciendo? Si hay un responsable en el trabajo, poniendo en el caso del trabajo, hay un gerente y su tarea es que la producción salga sin problemas y salga con los criterios de calidad. Y tú sabes que una máquina está fallando porque alguien hizo algo mal. Y tú vas y le dices al jefe, van a decir que eres chismoso, ¿verdad? Sí. ¿Pero ese es un chisme? No, no, porque lo estás reportando al responsable de que eso funcione. De hecho, las empresas invierten mucho dinero para evitar que sus empleados oculten ese tipo de información. Y se hace un énfasis, y muchas veces es hipócrita, ¿verdad? La integridad son valores de esta empresa. La honestidad son valores de esta empresa. Si ves algo, no te quedes callado. Si ves algo, repórtalo. Y ponen buzones aquí para reportar las cosas. Y hacen juntas tratando de ganar la confianza para que te animes a hablar. Pero aquí en México pasa mucho de que yo no vi nada, yo no digo nada, porque no voy a echar de cabeza a nadie, yo no soy un chismoso. No, eso no es un chisme. Reportar la información al responsable jamás será un chisme. Eso contribuye al beneficio de la empresa, porque se puede detener lo que está haciéndose mal. Si tú sabes que la máquina está fallando y que los productos no cumplen el criterio y te callas, la empresa va a perder mucho dinero por todos los productos que salen mal. Y en última instancia te va a afectar a ti. En el caso más sencillo, con el reparto de utilidades. Hay menos utilidades, se reparte menos. Y de por sí, está lleno de corrupción todo ese tema. Ahora, con menos dinero, menos te va a tocar. ¿Verdad? En otras instancias, te puede costar el trabajo. Cuando los de calidad investiguen qué pasó y saben que tú sabías, puede que salgas de ahí. Yo sé, te vas a meter en problemas con tus compañeros, pero dice la Biblia aquí, cállales la boca. ¿Cómo? Con tu buen comportamiento. Si tú siempre te llevas bien, si tú haces las cosas bien,
tratas a todos bien y un día dijiste esa información, claro que te van a odiar ese día. Pero cuando busquen en tu vida para ver qué otras cosas hay, no van a encontrar nada. Pues es que este no hace nada malo. ¿De qué lo vamos a acusar? Entonces no tienen de otra más que callarse, porque no tienen de dónde más tomar. Y ese caso lo veremos más a detalle si Dios lo permite en la vida de Daniel, que precisamente eso es lo que pasó. El punto es que si entendemos el concepto de autoridad y de dónde viene la autoridad que cualquier ser humano tenga, cualquier criatura que tiene autoridad, el mismo Satanás necesita autoridad para hacer lo que hace. Toda autoridad viene de Dios, porque Él es la máxima autoridad. Y si tu jefe es malo, de mal carácter, mala persona, tramposo, hipócrita, mentiroso, tranza, corrupto, dice Pedro, no importa. 1 de Pedro 2, 18 y 19. Siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que por causa de la conciencia ante Dios se soporten las aflicciones aún sufriendo injustamente. Esto debe ser muy claro y a la vez difícil para todos. Es muy fácil seguir instrucciones de un buen jefe. Yo creo que también todos debemos haber pasado por un buen jefe. Un buen jefe es el que te ayuda a aprender, el que te ayuda a avanzar, no te roba las ideas, no se queda con el crédito, siempre lo comparte. Si tú tuviste una buena idea, dice, esta fue idea de Hernán. Y si funcionó bien y le dicen, oye, qué buen trabajo, gracias, pero no lo pude haber hecho sin el equipo. Gracias, porque aunque soy el responsable, la idea fue de Hernán. Y siempre está asegurándose que se recompense las buenas cosas que se hicieron, como Dios dice que debe hacerlo una autoridad. Y a esos jefes es muy fácil hacerles caso. Es muy fácil contarle las buenas ideas, porque sabes que es íntegro en ese tema. Y que si hay una recompensa, no va a decir, sí, gracias, yo soy muy buena persona, a pesar del equipo que me tocó. No, esto es gracias al equipo que tengo. Y el mérito es de ellos. Y busca que la luz y el foco vaya a los que tuvieron la idea. Es muy bueno y muy fácil seguir a líderes así. Pero cuando no son así, cuando se quedan con la idea, cuando se quedan con el crédito, ¿debes de obedecerlos? Sí. Sí. ¿Qué es lo que dice? No solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. ¿Cuál es el recurso que le queda al cristiano en esos casos? Que la última palabra la tiene Dios. En nada es oculto a los ojos de Dios. Y si te roban la idea y se quedan con el crédito, Dios lo ha permitido. Pero no es en vano. Porque ya sea que salgas de ese trabajo o no, va a llegar el momento en que Dios va a sacar a la luz las cosas. Confiamos en Dios, que si yo hago lo correcto, no tengo por qué preocuparme. Oye, pero te está robando las ideas, yo lo sé. Pensemos en Abraham y en Isaac. Viven en una zona desértica. Es vital poder encontrar agua. Si no, no puedes vivir ni tú, ni tu familia, ni tus animales. Isaac cavaba un pozo, llegaban otros y se lo quitaban. ¿Qué hacía Isaac? Iba y cavaba otro pozo y volvía a encontrar agua y se lo volvían a quitar. ¿Qué hacía Isaac? Iba y hacía otro pozo y encontraba agua. ¿Por qué? Porque la habilidad de encontrar agua era de él. Y si alguien le quita el pozo, él no tiene problema, porque puedo volver a encontrar agua. ¿Me explico? Si tú tienes buenas ideas, escúchame bien también, sobre todo los más jóvenes, tratas de amarrarte a esa buena idea como si fuera la única que vas a tener en toda tu vida. ¿Verdad? Es que es mi idea y es la única que tengo. Y no quieres que nadie te la quite. Pero si Dios te dio la habilidad, así como esa idea vino hacia ti, van a seguir viniendo más.
En lugar de decir, empresa, este jefe me está robando las ideas, tienes que cambiar tu perspectiva. Ok, este jefe no tiene ideas, ¿verdad? Yo soy el que tiene las ideas. Bueno, voy a establecer una relación distinta. En lugar de competir con mi jefe, voy a decirle, yo te ayudo, tengo más ideas. ¿Mm? Y entonces empiezas a pasarle ideas que lo van a hacer ver bien. ¿Y a quién necesita para seguir ahí? A mí, que soy el de las ideas. Me voy a volver indispensable para él. ¿Me explico? Y cuando se dé cuenta de lo valioso que soy, va a tener que preocuparse y cuidarme. Y de repente puede decir, oye, como que me hacen ojitos en otra parte. No, déjame checar que te den un buen aumento, te damos prestaciones, pero fíjate bien, en lugar de estar peleando con tu jefe porque se quedó con tu idea, redireccionas y ahora muestras, hay muchas más ideas de donde vino esa. El asunto es que estoy trabajando con mis habilidades motivadas y es el don que Dios me ha dado. Y voy a seguir generando más porque es algo que Dios me dio. No tengo por qué pelearme por esas cosas. Tengo que pensar cómo beneficio a mi jefe, cómo beneficio a la empresa y yo voy a ser valioso ahí. ¿Se entiende el enfoque? Glorificar a Dios, recordemos esto, es cómo beneficias a los demás. No cómo te beneficias a ti. Por eso, todo el mundo quiere beneficiarse a sí mismo. Todo el mundo busca beneficiarse a sí mismo. El cristiano que entiende estos conceptos debe ser literalmente luz en las tinieblas. Luz en las tinieblas. Te van a decir que eres un tonto, que no entiendes cómo funciona el mundo. Su razonamiento está depravado. El razonamiento bíblico no falla. Vas a glorificar a Dios. Pero quiero aclarar una vez más, no te estoy dando la receta para ser rico, millonario, exitoso. No. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo, si me persiguieron a mí, te van a perseguir a ti. Dijo Jesús, no ponga los ojos en la riqueza de este mundo. Entonces, ¿por qué estás tratando de usar tus habilidades y talentos en enriquecerte? No, los usas para glorificar a Dios. Esa es la máxima para el cristiano. Que Dios sea glorificado y si a Dios le place que vengan recompensas económicas, gloria a Dios. Y si no, pues gloria a Dios también. Porque también la Biblia y el propio Jesús afirma que nuestro enfoque debe ser no las riquezas aquí, sino allá. Aquí se acaban, allá no. Aquí te las pueden robar, allá no. Un cristiano consistente no trabaja por dinero. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios lo permite, la próxima semana veremos cómo Jesús, particularmente nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo en su vida terrenal. Y su nombre fue exaltado sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, nos sujetamos a las autoridades porque debemos obedecer a Dios, porque así lo demanda. Porque vamos a glorificar a Dios al sujetarnos. Y en última instancia, porque estamos imitando a Dios en su vida terrenal. Pero tenemos los cristianos que entender que glorificar a Dios se trata de beneficiar a los demás. Tienes que entender para qué es la empresa, cuáles son los objetivos de la empresa, qué es lo que más beneficia a la empresa, porque si tú quieres glorificar a Dios, tendrás que apoyar en esos beneficios. Vas a tener que permanecer firme en contra de todos sus compañeros muchas veces. Pero si tu conducta es ejemplar, como dice Pedro, se van a tener que callar la boca, porque no hay nada de lo que te puedan acusar. Eso te va a funcionar para bien y te va a provocar problemas. No importa, mientras estés haciendo lo correcto a los ojos de Dios.
¿Me explico? Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Cómo estás en la sumisión? ¿Cómo andamos? Llegas al banco con gorra, te dice el guardia, quítatela y te enojas. Traemos problemillas, ¿verdad? En la sumisión. Oye, mi jefe es insoportable, no le quiero hacer caso, lo ignoro todo lo que pueda hasta que no tengo de otra. Estás en rebelión contra Dios. Andamos mal en la sumisión. Seamos sumisos, pero no cobardes. Seamos sumisos, pero no débiles. Hagámoslo para la gloria de Dios. Seamos luz en las tinieblas. Necesitamos mucha sabiduría para saber cuando hablamos, cuando nos callamos, cuando nos sometemos y cuando nos mantenemos firmes. Para eso se requiere el Espíritu Santo en cada situación. Pero lo importante es que tú entiendas por qué lo haces. Te puede costar la vida permanecer fiel a Dios, como le costó a Esteban, como le costó a Jacobo, como en última instancia le costó a Pedro, a Pablo, a casi todos los apóstoles. Muchos mártires en la historia de la iglesia. Glorificar a Dios les costó todo. Pero eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por Cristo, todo lo tengo como estiércol. Y eso da muchos beneficios a la hora de negociar cosas. Por lo pronto vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir bajo autoridad. Bajo autoridad. Ser luz en las tinieblas en el ejemplo de obediencia bíblica. Glorificar a Dios por medio de la obediencia que la Biblia demanda. Vamos a orar, Señor. Gracias porque la palabra es clara en estos temas. A ninguno nos gusta sujetarnos a una persona que no nos agrada. A ninguno nos gusta sujetarnos a una persona que no nos cae bien. A ninguno nos gusta sujetarnos a alguien que nosotros consideramos que sabemos más. Pero ayúdanos a despojarnos de las visiones seculares y mundanas de la autoridad. Y es que nosotros adoptemos una visión bíblica, que tengamos una perspectiva bíblica de la autoridad como es, de manera que podamos funcionar en el mundo para glorificarte, no para agradar al mundo, sino para ser luz en este mundo. Ayúdame, Señor, a amar a mi prójimo como a mí mismo. Ayúdame a no buscar mi propio beneficio, sino el de los demás, para que tú seas glorificado. Ayúdame a negarme a mí mismo, para llevar la cruz que me has dado y seguirte. Ayúdame a no pensar en mí, sino pensar en ti. Ayúdame, Señor, a ser valiente como tú lo fuiste, a no acobardarme como tú nunca te acobardaste. Ayúdame a permanecer firme y pagar el precio como tú lo pagaste. Ayúdame, Señor, a dar el buen ejemplo a mis hermanos, a mi familia, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo. Ayúdame a enmendarme si he hecho las cosas mal, a mostrar arrepentimiento si me he equivocado. Ayúdame, Señor, a encontrar la forma de enmendar el daño que haya provocado, de manera que tu nombre no sea blasfemado, que por nuestra causa tu nombre no sea mancillado, Señor. Que lo que hable el mal de nosotros sean solo calumnias, que no haya nada verdadero cuando nos acusan de hacer mal. Y si es así, Señor, ayúdanos a dejar en claro que las cosas malas que hacemos son nuestras, pero las cosas buenas provienen de ti. En medio de mis errores, ayúdame a glorificarte mostrando arrepentimiento, dejando en claro que el hecho de conocerte, el hecho de entenderte en tu palabra, el hecho de querer avanzar, no me hace perfecto. Seguimos sujetos a los errores, seguimos sujetos a las mismas tentaciones y a las mismas pasiones humanas como todos los demás. Por eso ayúdame, Señor, a enmendar mi camino cuando lo he hecho mal y que sea visible a todos que me has dado arrepentimiento. Ayúdame, Señor, a caminar en humildad cuando las cosas las hago bien, de manera que no pongan los ojos en mí, sino en ti que estás en mí, Señor. Ayúdame
a poder honrarte en las cosas que hago, a tener la conciencia limpia, a tener la frente en alto y a permanecer firme contra toda corriente cuanto sí sea necesario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Sí, hoy sí hay preguntas. Voy a tratar de responderlas. Un máximo de 15 minutos. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la pasamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Dice, primera pregunta, Dalia, estoy confundida en cuanto a casarse por lo civil. ¿Eso nos manda Dios para obedecer a las leyes? En el Nuevo Testamento se casaban también por el civil y luego la tradición religiosa. Bueno, si el enfoque es cómo vas a glorificar a Dios en estos temas de casarte, el tema civil se vuelve necesario en una sociedad secular porque cuando las leyes intervienen en acuerdos que ya no tienen que ver con el amor, es decir, el gobierno no le importa a quién amas, ¿verdad? Ni va a tratar de obligarte a que seas fiel. El gobierno interviene cuando afecta a las familias, porque el Estado, para que siga funcionando, necesita ciudadanos, ¿verdad? Para que siga el Estado funcionando, los ciudadanos tienen que hacer el bien a la sociedad. Si se promueve la delincuencia, que normalmente viene por familias disfuncionales, y el Estado no hace nada para evitarlo, está encaminado a la autodestrucción. Entonces el Estado interviene en el matrimonio para usar la fuerza pública y obligarte a cumplir con tus responsabilidades, obligarte a que se haga justicia, en términos de propiedades, en términos de responsabilidades para con tus hijos. Entonces, como cristianos, bíblicamente no hay un mandato de que te cases por la ley civil porque esa separación no existía en los tiempos bíblicos. Casarte ante la autoridad hoy, debido a la maldad humana, es una declaración pública por parte del cristiano de decir, ante la ley, les doy la autoridad, mi consentimiento para que usen la fuerza pública en mi contra si no cumplo con las responsabilidades que me corresponden. ¿Me explico? ¿Por qué un cristiano negaría hacer eso? De ninguna manera un cristiano se negaría a hacer eso. Al revés, aquí está la firma que el gobierno, que la ley use la fuerza pública en mi contra si no cumplo mis responsabilidades. Pero eso no me hace ni me convierte en un matrimonio a los ojos de Dios. Lo que determina que estoy casado es el juramento que hombre y mujer hacen ante Dios, independientemente de las leyes y el contrato civil, por así decirlo, que se tiene que establecer. Entonces, ¿es bueno y agradable a los ojos de Dios que te cases por el civil? Sí, porque estás diciendo públicamente que autorizas que la fuerza pública se use en tu contra de ser necesario. Eso no te convierte en un matrimonio a los ojos de Dios. Ante Dios, te casas por medio del juramento y por medio de los testigos que certifican ese juramento. Entonces, te casas por lo civil para estar bien delante de los hombres, para cumplir con lo que el Estado debe de hacer ante la injusticia, ante tu falta de responsabilidad, pero te casas ante Dios para hacerlo ante el creador de la institución del matrimonio. ¿Verdad? Entonces, glorifica a Dios que un cristiano se case por el civil, por supuesto. Lo glorifica más que si solo se casa por la iglesia, por supuesto, por el compromiso que adquiere ante las leyes. Siguiente, si un empleado en el Departamento de Recursos Humanos, dentro de sus actividades o participaciones, debe hacer eventos, vestirse, promover, etcétera, lo que esté relacionado con temas polémicos como Halloween o Día de Muertos, como cristianos, ¿qué se debería hacer? ¿Qué debería hacer una persona que su perfil sean recursos humanos, considerando que cualquier empresa pasan cosas similares? Bueno, vamos a analizarlo con más detalle en próximas semanas, pero te doy un tip si tú estás ya en este problema. Ningún cristiano debe hacer algo en contra de lo que Dios ha revelado, ¿verdad? Su voluntad preceptiva. Si tú estás haciendo algo porque la empresa te pide que lo hagas y eso implica que desobedeces un mandato bíblico, estás obligado a negarte.
Si ese es el caso, si te piden hacer algo que contradice la escritura, tú tienes que negociar eso. ¿Sabes qué? Tú tienes un compromiso de mi parte de dar lo mejor por esta empresa, de buscar el beneficio constante de la empresa. Se trata de que sea ganar, ganar. Pero yo tengo una serie de principios que me impiden laborar en este asunto. Me impiden participar de este tipo de cosas porque va en contra de mi conciencia, en contra del estándar que tengo de vida, que es el estándar bíblico. ¿Existe la manera de que podamos seguir trabajando? ¿Podemos establecer un acuerdo de respetar mis límites y yo seguir laborando para la empresa? Si tú eres un buen elemento, la empresa va a buscar conservarte respetando tus límites. Si no, te va a decir, no, hombre, y encima te pides a poner favores, no vas a poder negociar nada, ¿verdad? Lo que buscamos es que sea ganar, ganar. Entonces tú tienes que examinar, oye, te piden que hagas algo de Halloween. Bueno, ¿qué tienes que hacer tú? Ah, pues me tengo que ir vestido de Superman. Bueno, ¿es eso ir en contra del estándar bíblico? No. La Biblia no dice, y no os vestiréis de Superman, ¿verdad? Es más, he visto algunos cristianos que parecen Goku, pero dicen que son Elías, el profeta Elías. No hay nada en la Biblia que prohíba que te vistas de algún superhéroe, de algún personaje heroico o incluso neutro, ¿verdad? No, tengo que venir vestido de Belcebú y hacer un rito satánico. Ah, sabes que ahí no puedo participar. No voy a participar de eso. ¿Hay una forma en la que puedas seguir trabajando sin participar de eso? Sí, excelente. Vamos a buscarla y seguimos laborando. No, bueno, entonces me tengo que retirar de la empresa, porque no me das alternativa más que desobedecer a Dios y es algo que no voy a hacer. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que la empresa requiere? Tienes que examinar si eso va en contra de lo que Dios dice. ¿Va en contra de la voluntad preceptiva de Dios, lo que está revelado en su palabra? No puedes participar, busca una negociación si es posible. Es imposible evitarlo, lo único que te queda es renunciar a ese trabajo. Ahora, lo que te piden no va en contra de la voluntad preceptiva, pero puede hacer tropezar a tus hermanos, entonces tienes que pensar bien el contexto en el que estás. Se tiene que meditar con detalle hasta dónde puedes participar por motivos de conciencia o motivos de voluntad preceptiva. Si encuentras la forma de evitarlo, búscala. Si no, no te queda más que salirte de ahí. Siguiente, Alfredo, desde que empecé a trabajar no he visto un solo negocio o empresa que esté libre de algún tipo de corrupción. Siendo un empleado más, como cristianos debemos acusar todo aquello que vemos corrupto en el trabajo o debemos esperar a que nos pregunten, tomando en cuenta que a veces hasta los jefes se involucran en cosas que están mal. ¿Cómo diría el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:10? ¿En tal caso será necesario salir del mundo? Mira, también tiene que ver con algo que vamos a estudiar más adelante, pero no estamos llamados a proclamar el pecado de los demás, ¿verdad? Cuando tú estás en un ambiente secular, por definición, al ser seculares, nadie está buscando glorificar a Dios, nadie está buscando hacer las cosas con integridad y honestidad, ¿verdad? Entonces, si yo estoy trabajando en una empresa, y eso es un problema que hace ya muchos años vimos aquí en Árbol Plantado relacionado a las festividades de Halloween y ese tipo de cosas. Decían, oye, tú no puedes trabajar en una empresa donde las cosas se hacen mal. Ok, me estás diciendo que no trabaje en ningún lugar, en ninguna parte del mundo. Porque donde haya humanos, va a haber pecado, ¿verdad? Y si yo digo, bueno, hasta donde yo sé no hay nada malo, y yo estoy en una empresa, no sé, que hace pantalones de mezclilla, y luego resulta, te enteras que el dueño de la empresa regala pantalones de mezclilla a asociaciones satánicas, porque él apoya el satanismo. La pregunta es, ¿deberías renunciar a eso? ¿Sí o no? Y yo sé que algunos van a decir, oh, está difícil. Me la pones muy difícil. No, tú no eres responsable de lo que el dueño haga con los pantalones. Porque hacer un pantalón no va en contra de la voluntad decretiva de Dios, ni de la voluntad preceptiva de Dios, ni siquiera en contra de la voluntad de disposición. Un pantalón no tiene nada malo en sí mismo. Cuando alguien compra ese pantalón y hace cosas malas con eso, yo no soy responsable de la maldad de esa persona. ¿Me explico? Entonces, cuando yo estoy en el mundo y yo ayudo a fabricar un dispositivo
y luego la empresa dice, le vamos a meter software de espionaje para vender los datos, ¿soy yo responsable por fabricar el dispositivo del espionaje que la empresa va a hacer? No, porque lo que yo estoy haciendo en nada contradice la voluntad preceptiva de Dios. Pero si me dicen, Hernán, tú vas a ser el responsable de que haya en el dispositivo un software de espionaje. Ah, espérame, ahí me estás diciendo que sea yo quien hace eso que es ilegal e incorrecto a los ojos de Dios. Ahí no puedo participar. Pero si yo ayudo a producir un producto que alguien usa mal, yo no soy responsable de la maldad de esa persona. ¿Se acuerdan con el tema de las bebidas alcohólicas? ¿Qué pasa si alguien trabaja en cervecería? ¿Está pecando porque las personas se embriagan? De ninguna manera. ¿Es la cerveza pecaminosa a los ojos de Dios? No. ¿El licor? No. El pecado es embriagarse. Yo estoy trabajando en una empresa que produce productos de cerveza, derivados de la cerveza, productos de alcohol y consumo del alcohol. ¿Estoy yo pecando porque las gentes se embriagan? No, porque yo no estoy haciendo de ninguna manera que ellos se embriaguen. ¿Me explico? Si aplicáramos esa lógica y vemos que Noé, cuando salió de la barca, ¿verdad? Plantó un viñedo y se embriagó. Tuvo que haber dicho Dios, se acabó, voy a quitar las uvas, ya no va a haber uvas porque la gente se embriaga. No, ahí están las uvas. Y es Dios quien da la capacidad a esa planta de generar el fruto. ¿Qué haces tú con el fruto? Se te va a demandar, pero no puedes culpar al que hizo las uvas. ¿Se entiende? Por eso hay un tema que se llama ética cristiana, que espero que abordemos más adelante, para poder entender cuáles son los límites de cuándo puedes participar, cuándo no puedes participar, para que no tengas problemas de conciencia y sobre todo no vayas en contra de la voluntad preceptiva. Siguiente pregunta. Karina, ¿cómo explicas cuando un cristiano debe cambiar el trabajo en ocasiones para ganar más o porque te das cuenta que la empresa ya no tiene lo suficiente dentro de tus habilidades? Mira, si la familia requiere más dinero y tú encuentras una forma de cambiar de trabajo que te dé más, eso no tiene nada de malo. Estás cumpliendo la función de provisión para tu casa. ¿Me explico? El punto es cuando tú dices, oye, yo ya llegué a una posición en la que estoy glorificando a Dios, estamos bien, pero mi único enfoque es seguir ganando dinero. El peligro de eso es que vas a invertirle más tiempo al trabajo que a tu familia. Si de por sí pasas más tiempo en el trabajo que con tu familia, si tu enfoque es generar más, vas a tener que trabajar más que los demás. Y es más, eso es lo que te encuentras en las frases y videos motivacionales. Mientras los otros descansan, tú trabajas. Mientras los otros pasan tiempo con sus familias, tú trabajas. Mientras los otros están en fiestas, tú trabajas. Porque tú vas a ser exitoso y tú vas a ser un gran empresario. Esa es la idea que te venden. Por eso, fíjate bien, detrás, prácticamente en todos los casos, detrás de un gran empresario, hay una familia destruida. ¿Verdad? Detrás de un hombre exitoso en el trabajo, normalmente hay una familia destruida. Es lógico, porque para triunfar, el tiempo que le iba a dar a su familia, mejor se lo dio al trabajo. El tiempo que le iba a dedicar en oración y en estudiar la palabra, se lo dio al trabajo. Ese es el problema. Cuando tu motivación es obtener más, vas a estar dispuesto a sacrificar lo que sea con tal de tenerlo. Pero si tú dices, no, mi familia necesita más, encuentro un trabajo que me permite seguir teniendo el balance que necesito, ruégale a Dios que te dé un mejor trabajo. Pero fíjate, aunque el propósito es obtener más dinero, ese propósito no está por encima de todas las demás responsabilidades que tienes. Cuando tu propósito es prosperar y ese es tu objetivo, Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Nada más vas a estar pensando en él. Jesús dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes tener dos amos. Eso es a lo que yo me refiero. Tu enfoque o es glorificar a Dios, lo que implica que vas a tener que tener un balance y administrar bien todo lo que tienes, o vas a buscar enriquecerte, implica dejar lo que tienes por enfocarte a generar más dinero. Es muy tentador el dinero, siempre. Satanás lo sabe bien, por eso tentó al propio Jesús con eso. Todos los reinos de la tierra te voy a dar si postrado me adoras. El dinero es muy tentador, por eso debemos de tener mucho cuidado de no poner nuestro
de no hacerlo nuestro tesoro porque ahí estará nuestro corazón. Siguiente, Alfredo, entiendo que si uno tiene un testimonio ejemplar no hay de qué acusarle, pero incluso Jesús siendo perfecto fue acusado falsamente y condenado. ¿Qué debemos hacer en esos casos sabiendo que si nos acusan falsamente podemos perder el trabajo y el sustento familiar, todo por echarnos a los demás en contra? ¿O debemos dejar que las cosas sucedan confiando que Dios proveerá y en su momento hará justicia? Bueno, tú solo te respondiste, ¿verdad? Si sufrimos por hacer el bien, es digno de elogio, dice la Biblia. Si sufrimos por hacer el bien, hay recompensa. Si sufrimos por hacer el bien, podemos descansar que Dios no nos va a abandonar. Si sufrimos por hacer el mal, aún es confiable el Señor, ¿verdad? Que no nos va a rechazar por nuestro pecado. Cuando padecemos por hacer lo correcto, con mayor confianza, con mayor razón nuestra confianza debe descansar en Él. Imagínate que Dios quiere que te cambies de trabajo y tú eres excelente en lo que haces y la empresa no quiere que te vayas. Y tú funcionas muy bien, todos están contentos con tu trabajo, a ti ni siquiera te pasa por la mente cambiarte de trabajo. No te van a correr porque eres muy bueno. ¿Cuál es uno de los caminos que Dios puede usar para que te salgas de ahí? Ponerte en una situación donde vas a tener que permanecer fiel a Él y salir de ahí. ¿Me explico? Nosotros en nuestra limitada visión humana pensamos que si yo tengo un trabajo estable, ya es todo lo que va a haber en mi vida y no tengo por qué buscar algo más. Pero cuando Dios te quiere mover a más responsabilidad, porque recuerda que la recompensa por ser fiel es mayor responsabilidad, bueno, va a pasar como Daniel, va a pasar como José el soñador. Para que se convirtiera en príncipe de Egipto, tuvieron que acusarlo falsamente de abuso sexual. Tuvo que pagar el precio de la burla, el desprecio, estando en la cárcel por una acusación falsa que Dios permitió para convertirlo en gobernador de Egipto. Así que cuando se padece a causa de la integridad y de la justicia, podemos descansar que Dios tiene mejores planes para nosotros. ¿Me explico? Se terminó el tiempo, ¿verdad? Bien. Entonces hasta aquí nos quedamos. Si Dios lo permite, continuamos la próxima semana. Déjeme ver si hay algún aviso en línea. No, ¿verdad? Bien, porque ya me ha pasado que me los brinco, no me doy cuenta, me los brinco y luego se me pasan por mi culpa, pero esta vez no. Bien, entonces despedimos la transmisión. Si Dios lo permite, continuaremos estudiando la próxima semana.